Bueno, la continuación del video anterior, métodos de investigación en psicopatología. Les comentaba las aportaciones de la psicología experimental a la comprensión del comportamiento considerado anormal. Y pues en sí, cómo surge la psicología experimental con Wilhelm Wundt en el primer laboratorio en psicología. Bueno, el comentar que la comprensión de la conducta desviada tiene que ir siempre de la mano con el método científico, entendiendo el método científico como el procedimiento estructurado para la identificación de variables que influyen en el comportamiento y utilizando también, en este caso, el método experimental, utilizando experimentos de laboratorio, identificando pues ahora sí, relación entre variables. Una variable independiente, cómo influye en otra variable dependiente, en el caso del sujeto y las posibles influencias ambientales. Los procedimientos experimentales pues requieren un tiempo. Actualmente pues los psicólogos que se dedican a la investigación o a desarrollar este, ahora sí aportaciones a la psicología experimental, pues empiezan o trabajan muchas veces con algunos animales, o sea, durante lo que tiene que ver con el conductismo, la psicología animal, y también estudios en donde involucran grupos, ya sean adolescentes, jóvenes, sean niños o adultos, ¿sí? Y entonces, pues ahora sí con el consentimiento informado y con toda la parte ética, pues participan en ciertos, ciertos procesos de investigación para poder comprender la etiología de la psicopatología. También se utiliza lo que viene siendo el método correlacional, donde tiene que ver precisamente esta influencia entre las variables dependiente e independiente. Y en su parte también hay pues estudios de caso, ¿no? Estudios de caso que propiamente permiten la comprensión de la historia completa del sujeto, ¿sí? No solamente estas variables dependientes o independientes, sino también el poder saber cómo está sucediendo, cómo está viviendo el dolor en su particular caso. Entonces, los estudios de caso, valga la redundancia, tienen este carácter de analizar las variables en el contexto histórico del sujeto y pues profundizar en detalles un poco más etnográficos, ¿sí? También se vale pues de ciertas encuestas. Estas encuestas pueden ser a poblaciones o pueden ser a individuos, pues ahora sí que de manera muy particular, ¿sí? Ahora, estos son algunos de los métodos de investigación que se utilizan, ¿no? O sea, utilizando siempre el método científico, este procedimiento para el análisis de variables, para la comprensión de la conducta humana. Las aportaciones de la psicología experimental han permitido investigar un poco más a fondo algunos componentes, por ejemplo, cognitivos de la depresión, componentes conductuales, a la par también estudiar la ansiedad y otros temas, por ejemplo, como lo que es la psicosis. Actualmente hay muchos investigadores o personas que trabajan en, pues, también a la par en el área clínica y pues organizan o contribuyen en la investigación científica de la ciencia psicológica, ¿sí? Ahora, debemos saber que cada investigación o cada aportación pues se está actualizando, ¿no? O sea, no queda solamente con la información pues que se tenía hace 10 años en este lapso del tiempo, pues ya quedó obsoleta esa información, nos puede servir como un referente y hay algunas informaciones en psicología que persisten durante varios años, pero la gran mayoría pues de lo que tiene que ver con el conocimiento psicológico, ya sea de la parte psicopatológica o en cuanto a psicología clínica y psicoterapia, pues se está actualizando constantemente.
Y de esa manera también ustedes tienen que investigar, actualizarse, desarrollarse, ¿sí? Y saber pues que existe una base científica, una investigación científica de los problemas que pues estudiamos, ¿no? En su momento, aunque hay muchas deficiencias y muchas problemáticas, y hay también vicios en los investigadores, porque a veces lo que buscan los investigadores en psicología, pues es también generar más recursos, que eso les permitan hacer sus investigaciones, pero a la misma vez también hay algunos grupos que están interesados en los recursos económicos, como farmacias y etcétera, que hacen muchas veces a que los investigadores direccionen los tratamientos o direccionen prácticamente el estudio del comportamiento, de la conducta, a una variable que tiene que ver con la aportación biomédica solamente, y dejando de lado muchas veces la perspectiva psicológica y la perspectiva conductual contextual. Entonces es muy importante el hecho de saber que si hay avances, si hay investigación que dio origen o ha dado origen a la psicopatología o al estudio de la conducta desviada, o conducta que muchas veces se le denomina anormal y se etiqueta de esa manera, ¿no? Anormal. Pero también hay deficiencias en la investigación, también hay áreas de oportunidad, también hay muchas cosas que quedan solamente en la descripción, como yo les decía, pero vamos a analizar primero. Antes de cuestionar, necesitamos analizar y tienen que conocer, ¿sí? Entonces, que les quede claro esta situación. Ahora pasamos a los modelos en psicopatología. En esto también yo me voy rápido, no me voy ya también les pasé material para que ustedes pudieran estudiarlos o conocerlos. El saber pues que existen criterios de la probable, de los probables problemas psicológicos. Un criterio estadístico, un criterio social y un criterio biológico. En el criterio estadístico simplemente es el análisis precisamente del comportamiento estándar o el más recurrente. Entonces, estadísticamente, el comportamiento más recurrente es el que se ha encasillado o se ha denominado como el comportamiento frecuente o común, que antes se le llamaba comportamiento normal, pero ya vimos en una de las sesiones que hablar anormal y normal, pues es precisamente entrar en una discusión de lo que se considera normal y anormal. Entonces llamemos a que el comportamiento estadísticamente recurrente es considerado el común o el estándar socialmente hablando, pero estadísticamente hay un comportamiento que no es recurrente y que no es muy común, es un tanto inusual, y estadísticamente pues se puede identificar ciertas dificultades o ciertos problemas, y esto viene siendo parte de lo que es el criterio estadístico para denominar o diferenciar la problemática psicológica de algo que no lo es. Como les decía, en este momento la psicología se está llevando ciertos cambios. Antes era el entendimiento y la comprensión de los problemas psicológicos, pero desde el punto de vista de un trastorno mental. Actualmente se está dejando toda esa etiqueta de trastorno mental como si el sujeto tuviera algo dentro de sí mismo que estuviera repercutiendo en su funcionamiento. Se deja un poco de lado eso y se empieza a nombrar ahora como problemas psicológicos, y estos problemas psicológicos realmente pues sí tienen una solución, y no solamente tienen que ver con lo que está sucediendo en el interior del sujeto, sino también hay otras variables implícitas en. Ahora, los criterios sociales precisamente es esto, estos criterios excluyentes y criterios incluyentes. En los criterios biológicos hay bases genéticas, neurológicas, que pues en su momento pueden precipitar ciertas condiciones, sobre todo de enfermedad. En este caso sí las hay, y hay ciertas influencias precisamente en la conducta atípica, pues, ¿sí? La considerada atípica, la que no es muy común. Ahora, ciertamente en las universidades en psicología lo que se busca es también aportar en un estudio de las bases biológicas de la conducta. Toda conducta tiene una base biológica. ¿Por qué? Porque hay un funcionamiento orgánico, hay un funcionamiento que tiene que ver con los órganos del cuerpo, con los sistemas del cuerpo, tanto el sistema
y el aparato, pues ahora sí, cardiovascular o circulatorio, el aparato digestivo, ¿sí? El sistema o el aparato, este, pues genital, ¿verdad? Entonces así encontramos todos los aparatos del cuerpo, ¿sí? Sea óseo, el llamado óseo motor, ¿no? El que tiene que ver pues precisamente con todo lo que es el estómago y todo eso, el aparato digestivo, y también tenemos el sistema nervioso central de nuestro cerebro, ¿no? Como tal, estas serían las bases biológicas de la conducta. Toda conducta tiene una base que tiene que ver con el cuerpo, porque el cuerpo, pues pues ahora sí que el área donde se manifiestan los procesos precisamente que tienen que ver con salud y enfermedad como tal, ¿sí? Entonces, cuando una persona corre, cuando una persona brinca, pues utiliza su cuerpo, ¿no? Todas las acciones humanas consideradas conductas tienen bases biológicas, ocurren procesos dentro del cuerpo que no los podemos negar y que sí están ahí y debemos de conocerlos y debemos también saberlos antes de cuestionarlos. En este caso también existen avances de la neurociencia y algunas limitaciones que han encontrado, por ejemplo, en algunas personas, como les mencionaba, Alzheimer, que padecen con Alzheimer o que tienen alguna forma de demencia, en donde realmente hay un daño pues orgánico muchas veces en el área frontal, entre otras áreas, ¿no? Como tal. Las bases biológicas de la conducta presentan este dilema de salud e enfermedad, pero sabemos que los comportamientos humanos, los problemas psicológicos, no solamente tienen que ver con esta salud y enfermedad, este dilema, sino también con las condiciones de bienestar o el malestar que pueda tener una persona. Es decir, puede tener un poco de estabilidad biológica, pero el malestar a veces es psicológico y puede influir en algunos comportamientos. Y tenemos entonces los modelos, ¿no? Vamos a hablar así del modelo cognitivo en donde los pensamientos pues tienen una influencia en la conducta humana. En este modelo cognitivo, pues estos pensamientos pueden repercutir en las acciones humanas, los denominados procesos mentales. El modelo conductual, en donde aporta precisamente que hay procesos de condicionamiento clásico y operante, en donde operan principios de aprendizaje, donde las personas aprenden ciertos patrones de conducta y estos patrones de conducta se van repitiendo, ¿no? Y muchos de los problemas psicológicos o la gran mayoría tienen que ver con esta perspectiva conductual, este modelo conductual. El modelo social contextual incluye, por ejemplo, variables familiares, variables culturales y sociales y la influencia en los problemas o en la configuración de los problemas psicológicos. El modelo de salud es muy relacionado a lo que estábamos comentando de la influencia biomédica, ¿no? Tiene una influencia del modelo biomédico porque los avances en psicología en sus inicios partieron precisamente de los avances de la medicina y la psiquiatría. Existen estas aportaciones de la psiquiatría y la medicina como tal. Ahora pasamos a ver, por ejemplo, que existe una etiología en psicopatología. O sea, tenemos desde causas biológicas, causas orgánicas, por ejemplo, algunas cuestiones genéticas, por ejemplo, como propiamente lo que ocurre en la trisomía 21 en el síndrome de Down, que es una cuestión genética, ¿no? Hasta enfermedades, como lo estaba mencionando, las demencias, que pues tienen un probable origen neurobiológico, que vendrían siendo causas biológicas de la psicopatología como tal, pero también existen causas psicológicas, como es el caso de la depresión y entre la ansiedad y cuestiones que también son muy comunes. Asimismo, hay causas socioculturales, influencias ambientales que pueden precipitar la configuración de ciertos problemas en la vida de un sujeto. Muy bien. Entonces, hay algunos factores asociados al comportamiento estadísticamente menos frecuente. Uno de ellos es la angustia, el deterioro, un riesgo para sí mismo y el riesgo para otras personas.
Como tal, existe estos sentimientos de angustia y esta sensación de que está deteriorada la persona y hay personas que pueden representar un riesgo para sí mismo y los demás.